Por otro lado, vamos a orar para dar inicio entonces al mensaje del día de hoy. Oremos. Señor y Padre, gracias por darnos este gran amor que nosotros tenemos unos a los otros. Gracias porque lo hemos visto expresado en el amor de Cristo a la iglesia. Ayúdanos a siempre recordarnos, Señor, mutuamente de este amor, de tener este mismo sentir unos con otros. Y guíanos, Padre Celestial, a hacer cada una de las cosas que vayamos a hacer en esta vida para dar únicamente la gloria y honra que tú mereces a ti. Ayúdanos, Señor. En esta mañana, abre nuestros corazones y entendimientos a tu palabra y que por medio del Espíritu Santo podamos encontrar esa verdad que tú tienes para nosotros en el día de hoy. En tu nombre maravilloso, Jesús. Amén y amén. Oye, entonces, ¿dónde encajo yo? ¿Por qué? Quiero comenzar con esa pregunta. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué estás donde estás? Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué estás donde estás? ¿Qué tiene eso que ver con dónde encajo yo? Bueno, cuando usted tiene un rompecabezas, que todas estas piezas están desparramadas por allá, envueltas, ¿qué es antes de ubicar las piezas, dónde van? ¿Qué es lo que usted necesita ver allá? ¿Qué es lo que necesita saber? Cuando todo eso está en la mesa revoloteado y aquí usted va a hacer su rompecabezas, ¿qué es lo que usted necesita primero saber? ¿Dónde está la pieza? Bien, para usted poder entonces accionar y ubicar esa pieza en su lugar correcto e indicado. Primero necesitamos saber dónde está. ¿Dónde estoy yo? Bien, ¿dónde estoy yo? Para yo poderme ubicar en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde yo estoy? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pero antes de lo que yo voy a hacer, necesito encontrarme. Necesito saber. Miren, esta no es un mensaje de motivación. No. Yo no quiero que eso se convierta en un mensaje motivacional, porque psicológicamente no existe este tipo de cosas, porque no puedo motivar a otros. Uno mismo, nace de uno mismo la motivación. Podemos nosotros tener enseñanzas y ayudarnos y todo eso, pero nace de nosotros este tipo de motivación. Así que quiero predicar la palabra de Dios y que cada uno de nosotros pueda hallar en ella, ¿verdad?, fortaleza para motivarnos a nosotros mismos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, quiero mencionar esta palabra, cueva. Ustedes, cuando yo menciono esa palabra cueva, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué le viene a la mente cuando menciono la palabra cueva? Oscuridad. Esa es una de las cosas que yo tengo aquí. Oscuridad, refugio. Para muchos antiguos también era como un hogar, ¿verdad que sí? Su significado en el diccionario de la lengua española es claro, donde dice es una cavidad subterránea formada sea naturalmente o artificialmente. En la antigüedad, como ya hemos escuchado, se usaba para viviendas, en otras ocasiones como refugio, que es una de las cosas que vamos a leer en el día de hoy, en el texto que nos toca, y también se utilizaban como tumbas, y hubieron otras cosas por las cuales se usaban las cuevas, pero quiero enfocarme mucho con el refugio, porque a pesar de que nos suena un poco oscuro la palabra, y para las mujeres no se sienten tan cómodas necesariamente, no quieren llamar a su casa una cueva. Bien,
no suena como muy bien, pero le gustaría más como un refugio, ¿verdad? Como un refugio suena mejor. Pero saben que hoy en día, cada uno de nosotros y muchos cristianos vivimos en cuevas, aunque en una forma más moderna, bien, sean muchas veces nosotros, por así decirlo, vivimos en una condición o una actitud que para nosotros es como una cueva. Puede ser como un refugio para nosotros ocultarnos y no hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Y nos escondemos, nos refugiamos e incluso ya no parece un refugio, sino que podemos hacer de ella una vivienda y vivir ahí. Mantenernos permanentemente dentro de nuestras cuevas, sin darle mucha importancia a qué posición o ministerio nosotros tengamos aquí en Vida Nueva o en la iglesia. Cada uno de nosotros, sea en tu trabajo o en tu hogar, no importa si eres el esposo o la esposa, si eres la cabeza o eres la ayudante idónea, o en la iglesia si eres pastor o eres la persona que está en bienvenida o dando café o enseñando a los niños, o en tu trabajo si eres el jefe o eres un empleado o un gerente o lo que sea. Nos mantenemos muchas veces, hermanos míos, y nos encerramos en cuevas emocionales, pero también estas partes de nuestras actitudes y nuestra condición se mantiene ocultado y refugiado en una cueva para no hacer lo que necesitamos hacer. Hay una gran diferencia entre hacer lo que necesitamos hacer y hacer lo que queremos hacer. Hay una gran diferencia. Así que hay diferentes formas en que la Biblia le atribuye a las cuevas el uso en que la Biblia se refiere. Escuchen muy bien, como vivienda, refugio, tumba, y vamos a examinar esto con el profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, quiero decir, ¿qué haces ahí? Esa es la parte que vamos a encontrar ahí. Cuando Dios le dice al profeta Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? Escuchen muy bien. El versículo 9 dice, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Para darle el contexto de lo que está sucediendo aquí, el profeta Elías había hecho, ¿cómo le puedo decir en palabras más llanas? Una competencia entre los falsos profetas de Baal. Eran como 400, y me pueden corregir, pero eran como 400 profetas, que ellos tenían que hacer un holocausto y que fuego iba a venir y consumir el holocausto que estaba allá, el sacrificio que estaba allá. Y Elías iba a construir uno y Dios iba a venir y iba a consumir el sacrificio que estaba allá. Así que él se pasó, mientras que los profetas de Baal estaban ahí llorando, gritando y llamando a sus dioses para que vengan y salga fuego y consuma eso. El profeta Elías, que debió de tener algún rasgo dominicano allá, se comenzó a burlar de ellos. Y dice, ¿dónde están sus dioses? ¿Está ocupado? ¿Está dormido? ¿Qué es lo que pasó con sus dioses? Que no, y pasa el tiempo y no sucedió nada. Así que, bueno, él se burló de ellos, literalmente. Ustedes pueden leer eso en el capítulo anterior. Así que pasó, hizo su holocausto y oró a Dios, le dijo que echaran agua arriba, así que para ponerlo un poquito más diferente.
Y el fuego oró para que el Señor consumiera esto, y cayó fuego, consumió y secó el agua que estaba alrededor de eso. Así que el trato era que iban a morir. Así que le dijo a las personas: vamos a degollar a los 400 hombres, profetas. Y eso hizo. Degollaron a 400 profetas, falsos profetas de Baal. ¡Wow! Era un hombre duro. Recuerden que él anteriormente le había dicho a Acab, el rey que era en ese entonces, que no iba a llover, y no llovió por mucho tiempo. ¿Saben qué sucedió después de eso? Que la esposa de Acab, el rey, Jezabel, le dijo a él que lo iba a matar. Oigan eso. Le dijo a Elías, le mandó a decir a Elías que lo iba a matar, que lo viera, lo iba a matar. Y este hombre que había acabado de degollar 400 hombres, que había visto bajar fuego del cielo, ¿saben qué fue lo que hizo? Patica, ¿para qué te tengo, verdad? A correr. Pero miren lo dramático de ser un hombre que había acabado de matar y degollar a 400 hombres con la ayuda, claro, del pueblo de Israel, ¿verdad? Había acabado de hacer eso y de ver ese grandioso milagro del Señor por mandado de una mujer que le había mandado decir que lo iba a matar. Él sale corriendo. Y así ustedes pueden ver más adelante cómo Dios le ayuda un poquito, le manda ángeles y todo ese tipo de cosas. Y aquí llega a una cueva. Aquí se entró y era ese el contexto. Bien, está huyendo de esta reina que había tratado o quiere tratar de matarlo a él. Así que se entra en esta cueva, huyendo de la muerte. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor. Y escuchen muy bien lo que dice. Y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Él tenía, si no mal recuerdo, tenía algunos 40 días caminando, corriendo. Bien, ¿qué haces? Cuando se metió en esa cueva, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. ¡Wow! La mayoría de nosotros estaríamos preparados para hacer frente a los problemas si nuestras convicciones en el Señor están firmes, estarían firmes en que Él es soberano sobre todo. Pero si solo nuestras convicciones estuvieran firmes sobre que Él tiene el control. Esto no es lo que está sucediendo aquí con Elías. Así que el Consolador es una parte importante que nos ayuda a nosotros a guiarnos siempre a toda verdad. Ya les había dicho que Dios había mandado a ángeles a él mientras él estaba caminando, corriendo de Jezabel. Dios le había mandado porque tenía mucha hambre y le había dado comida. Un ángel le puso allá en la allá, debajo de la mata, le puso comida allá y cosas para beber. Así que esta persona, él comió eso y siguió. Volvieron otra vez y le dieron alimento los ángeles, ayudándole. Y siguió así durante 40 días hasta que encontró esta cueva. Pero lo importante de estos versículos que hemos acabado de leer es que cuando Dios habla, Dios no le dice: ¿dónde estás? Estaba oculto en una cueva. Dios no le dice dónde está, como le dijo a Adán. Ustedes recuerdan a Adán,
que Dios le dijo, ¿dónde estás? Él se había escondido. Bueno, Elías está escondido y no es lo que le dice a Elías. No le dice dónde estás. Tampoco le dice qué haces allá. Tampoco dice eso. Ni dice dónde estás, ni dice por qué estás allá. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Por qué estás aquí? En español, ¿qué significa eso? ¿Dónde están los personajes? Porque yo puedo decir, ¿por qué está mi mamá o mi hermano allá en su casa? Allá. No. Mi mamá está aquí. Mami, ¿por qué usted está aquí? No porque usted está allá. Eso significa claramente que Dios, de alguna forma, ya no había enviado a un ángel. Dios mismo estaba ahí. Es algo muy importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué estás aquí, Elías? Obviamente, como todo buen pecador, tenemos excusas muy razonables para dar explicación a por qué estamos donde estamos. Y aquí entonces Elías dice, bueno, el celo que yo tengo por ti es que me hace correr de todo eso y yo he dejado todo eso. Es que soy el único que ha quedado de todos los profetas que tienen celo de ti. Soy el único. ¿Ustedes se han sentido como que son el único que hacen las cosas bien? Soy el único aquí. Han matado a todo el mundo. Y ahora yo estoy aquí por esa razón, Dios. Escuchen muy bien. Como si Dios no supiera exactamente lo que pasa. Comenzamos a darles excusas. Adán le dio excusas a Dios cuando él le preguntó dónde estaba. Elías también le está dando sus propias excusas de por qué él está donde está. Lo nato de las excusas, ¿saben qué es? Es siempre tratar de justificar nuestra conducta y hacernos creer en cada momento que nosotros tenemos toda la razón. Esa es principalmente la razón nata de las excusas. Darnos la razón del por qué nosotros estamos haciendo lo que hacemos. En este caso, por qué Él está donde está. Quiero leer algún buen porción de los versículos en Salmos capítulo 139, y escuchen muy bien, porque voy a leer un poco más rápido, pero escuchen muy bien lo interesante de estos versículos aquí, de este texto. Él se revela, escuchen muy bien, Salmos 139, versículo 1 al 14 en adelante. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo entender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú.
Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno a mío será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Oh, wow. Una de las cosas que el salmista está claramente diciendo, estamos todo el tiempo en la presencia de Dios. Todo el tiempo. No venimos aquí a Vida Nueva, a esta iglesia, a estar en la presencia de Dios. No, estamos todo el tiempo en la presencia de Dios. No importa, y esa es la parte donde Elías, no importa dónde Elías iba a entrarse, o cuán lejos iba a correr de Jezabel, de cuán lejos, no importa, Dios está allí. Si tuviéramos esa convicción de cuántos problemas nos ahorraríamos nosotros, bien, de cuántos pecados seríamos librados, porque piensen en eso. Una persona me dijo a mí una vez, cuando estaba más joven, me dijo, ¿tú te atreverías a hacer eso? Estaba hablando acerca de una muchacha. ¿Te atreverías a hacer eso con ella delante de tu mamá? No, jamás. Así mismo trátela. ¿Y cómo sería nuestro comportamiento si supiéramos que Dios, no solamente el Amed, no está allá en el semáforo? Porque eso es muchas veces cuando está rojo, estamos chequeando si hay un Amé. No, si Dios está ahí con nosotros y tuviéramos temor, no solamente del Amed que no está allá, sino de Dios que está ahí con nosotros. Y pensáramos así, tuviéramos esa convicción real en nuestra vida de que Dios está en todo lugar, cuán diferente actuaríamos nosotros. Pero ¿saben qué? Ponemos tantas excusas que ellas mismas, recuerden que esa es la razón principal de ellas, tratarnos de hacernos creer que estamos haciendo lo correcto, mas solamente siguen siendo excusas. Él se revela fuera de nuestra cueva. Él se revela, Dios se revela fuera de tu cueva, no dentro. Él te llama, Él habla contigo y está ahí. Pero Él no muestra su poder tú estando allá. Escuchen muy bien lo que pasó con nuestro hermano Elías, el profeta Elías. En Reyes 19, el versículo 11, nosotros podemos ver, entonces él dijo, recuerden que Dios está hablando, va a hablar con Elías. Él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. ¡Wow! Pero miren lo interesante que dice, pero el Señor no estaba
en este viento poderoso que rompía las peñas, no estaba allá. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Recuerden que esas son manifestaciones un poco más drásticas, crudas, que nos hacen reaccionar un poquito con temor y miedo. Hay algunas circunstancias como un terremoto aquí, pasar un terremoto aquí, si estuviéramos casi saliendo corriendo, ¿sí? Cuando pasó el camión por aquí, que todos estaban meneando aquí, todo el mundo estaba. Imagínense lo que está sucediendo con Elías. Un viento fuerte que rompía las peñas, pero Dios no estaba en eso. Un terremoto fuerte allá, pero tampoco Dios, dice aquí, estaba en eso. Pero vino un fuego después del terremoto, pero el Señor no estaba en el fuego. ¿Y qué pasa? Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible llegó. El susurro de una brisa apacible. ¿Y qué sucedió en esto? Allí estaba Dios. Dios, en muchas ocasiones, no lo vamos a ver en cosas tan evidentes y tan increíbles como una columna de fuego bajar o como un mar abriéndose en dos. Todo eso puede suceder, sí, y ocurrió. Pero no son cosas que muestran todo el carácter de nuestro Dios cuando Dios habla. Cuando Dios viene a nuestras vidas, no todo es un terremoto. No todos son fuegos artificiales. No todo es un viento destructor. No todo. Puede ser algo suave, delicado y apacible. Y aún en esta insignificante brisa, era en lo único que Dios estaba. Dios hace que pase un fuerte y poderoso viento que rompía los montes y quebrara las peñas delante de Jehová. Tras el viento este terremoto y después un fuego, y en ninguna de estas estaba manifestado Dios. Mas en este viento apacible, Dios se mostró a Elías. Es importante nosotros distinguir cuál es la presencia de Dios y cuáles son las manifestaciones de su presencia también. Y aquí puede ser la manifestación ineludible de un terremoto, como también una brisa suave y apacible. Con todo esto, la actitud de Elías persiste. Y escuche muy bien, él está en la entrada de la cueva. Él salió de la cueva. Bien, pero no significa que estás bien y estás donde debe de estar solamente al salir de la cueva. Porque tú puedes salir de ella y mantener la misma actitud todavía. Escuchen muy bien lo que sucede con Elías. Físicamente ya no estaba en la cueva, pero todavía en su interior tenía cama hecha dentro. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 13, dice así: y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la entrada de la cueva, y he aquí
una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Segunda vez, la misma pregunta. Ya él está fuera de la cueva. Pero ¿qué haces aquí, Elías? Ya estás afuera, pero ¿qué haces aquí? Y escuchen lo que responde Elías. Y él respondió nueva vez con lo mismo: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. No estamos repitiendo los versículos anteriores, no. Esta es una segunda pregunta y una segunda respuesta idéntica a las primeras. Ya él está fuera de su refugio. Y aún así, después de que Dios le está mostrando el poder, su presencia, sus manifestaciones y las diferencias en esto, sigue preguntándole: ¿qué haces aquí? Y él sigue con la misma excusa nuevamente: estoy aquí porque quieren quitar por el celo que yo tengo de ti. Hay muchas personas que quieren, un ejemplo, Dios le da la oportunidad de trabajar en lugares un poco más difíciles que otros. Y por tener el vivo celo de Dios, cometen la imprudencia de aún dejar algunas de trabajar. Un ejemplo, cometen el error o la imprudencia de dejar de hacer algunas cosas con otros hermanos por el celo que tienen de Dios. Es muy difícil el ambiente donde yo estoy. Es muy difícil la universidad donde yo estoy. Yo quiero salir de ese lugar y meterme a un refugio, a un lugar donde yo no tenga que pelear tanto, a un lugar que me vaya más suave en la vida. ¿Saben por qué puede ser eso? No quiero decir que no lo hagan. Si tienen la oportunidad de cambiar, háganlo. Bien, háganlo si tienen la oportunidad, pero puede llegar a ser una imprudencia, porque es muy posible que Dios te quiera en este lugar. ¿Sí? Hay una persona que dicen que los cristianos no pueden ser políticos. Ustedes han escuchado. Yo sé que ustedes tienen hay varias personas que tienen diferencias porque las personas no pueden estar en los negocios de la vida y lo traducen como política y todo ese tipo de cosas. Pero también en la política se necesitan cristianos. ¿Quiénes son los que hacen las leyes? Las leyes como no el aborto, como bodas entre homosexuales. ¿Quiénes son? ¿Ustedes queremos tener también la presencia de Dios en hombres y mujeres también en la política? Claro que sí, claro que sí. Eso no es, necesitamos chicos, jóvenes, piadosos, en universidades duras y difíciles, oscuras también. Pero tratamos nosotros de envolvernos y estar en nuestra propia burbuja, bien como aislarnos de todo. No, el cristianismo no es eso. No es eso para nada. Cristo no nos llamó para aislarnos. Aislados ya estamos en la presencia de Dios. Somos santos y separados por gracia de Dios. Pero vivimos aquí, estamos aquí por un propósito: alcanzar
a la mayor cantidad de personas con el Evangelio de Dios, enseñándoles a ellos todas las cosas que Cristo Jesús dejó. Y estamos aquí única y exclusivamente para eso. Si piensas en otra cosa que no sea en eso, arrepiéntete porque estás en pecado. No estamos aquí para tener el mejor carro, no estamos aquí para tener la mejor casa, no estamos aquí para tener la mejor profesión, no estamos aquí para vivir en el mejor lugar, no estamos aquí para hacer todo eso. Lo siento. No, eso no fue la enseñanza de Cristo Jesús. Estamos aquí para llevar el Evangelio de salvación a toda persona que no lo conoce. Hay un montón de ramificaciones que podemos tener con respecto a eso. Obviamente, tenemos que ayudar a los pobres, ayudar a personas, a niños, ayudar a personas que están como nuestro hermano Keith en la prostitución, a rescatar a todas estas personas, sí, pero mostrarles el amor de Cristo Jesús a las personas. Estamos aquí para eso. Y si tienes otro motivo en esta vida, recuerden las palabras de Cristo Jesús. El todo del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Con los bienes te puedo decir tu título, todo lo que tú creas tener en esta vida, lo que tú crees que es un bien para ti. No consiste en eso. Todo lo que tú creas que es bueno para ti no consiste en eso. Dios mío. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde encajo yo? Este era el problema de nuestro hermano aquí, Elías. No era si te sientes seguro o no. Eso fue de las partes que le dijo a sus discípulos. A Pedro cuando le dijo, mira, yo no te voy a dejar, si todo el mundo te deja, yo voy a estar allá contigo, no te voy a dejar, yo voy a morir contigo. Y recuerden, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay un amplio margen allá. Y donde Jesús le dice hasta la forma en que él iba a morir, claramente. Iglesia Vida Nueva, estamos aquí para que la palabra de Dios nos confronte y nos diga y nos enfoque en las cosas que verdaderamente importan en esta vida. Las vidas, las almas de las personas importan. Esto es lo que permanece. Y principalmente estamos aquí para eso, ganar eso, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y tenemos eso. Tenemos que dar pan y comer, sí, pero no solo de eso. No estamos aquí para eso. No es solo este el motivo de existir. Ese es el motivo de existir de cualquiera que no tenga la esperanza que todos nosotros tenemos en Cristo Jesús, para comer y vivir bien. Haz lo que tienes que hacer, Vida Nueva. En el versículo 15 en adelante dice, y el Señor le dijo, ve y regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, dice, hijo de Nisín, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola,
ungirás por profeta en tu lugar, y sucederá que al que escape de la espada de Jezael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, dice Eliseo, lo matará, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Regresa por el camino. Les recuerdo que tenían como 40 días en el desierto, caminando, huyendo. Y que después de 40 días, al otro día te digo, sal de la cueva, te hago esa demostración, regresa otra vez. Yo duré un día completo caminando, subiendo el pico Duarte, y yo estaba grave. Por eso yo le estoy corriendo a Jeremy casi todos los lunes, que él me quiere sacar a correr. Estaba grave. Bien, un día caminando. Imagínense, este hombre tiene 40 y le dice que tiene que regresar nuevamente. Las cosas en la vida no son fáciles. No son fáciles. Y no significa que porque no sean fáciles a Dios no le importa nuestra situación. No, a Dios le importa primeramente que se haga lo que Él quiere que se haga. Número 1, todo lo que está pasando con nosotros es para la gloria de Dios. Todo. Y no estamos aquí, Dios no está aquí para nosotros. Nosotros estamos aquí para Dios. Dios no está aquí por Vida Nueva. Vida Nueva está aquí por Dios. Y esta es la parte que nosotros necesitamos tener como convicción de vida. Que aún en nuestro diario vivir, sea difícil, sea cansón, no importa. Si esta es la voluntad de nuestro Dios, es mejor padecer haciendo el bien que como quiera padecer haciendo lo malo. No tiene sentido. Es bueno tratar de vencer el mal con lo bueno. No nos dejemos vencer. En la vida del Señor, ninguna persona es indispensable. Vida Nueva. Ninguna. Aún le dije, yo salí en la semana pasada. ¿Ustedes creen que yo soy indispensable para Vida Nueva seguir? No. ¿Ustedes vieron eso? Claro que no. Ninguno de nosotros somos indispensables y tenemos que ver eso y vivir con eso. Estamos aquí como instrumentos. Dios, úsame en lo que tú quieras, a donde tú quieras y por el tiempo que tú quieras. Cuando ya yo no te sirva, estoy listo para salir. Llévame. Si no le puedo servir a Dios como creyente, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Vivir como los demás? Entonces revísate. Creo que no lo eres. El creyente vive por el propósito de Cristo. Anhela el propósito de Cristo. Nosotros estamos llamados a hacer los propósitos de Dios, los cuales son firmes. Pero para cumplirlos en nuestras vidas es necesario estar donde Dios quiere que nosotros estemos y estar haciendo lo que Dios nos ha mandado. De todo lo demás se encargará Dios, porque Dios es el que hace en nosotros tanto el sentir como el hacer por su buena voluntad.
ponte en el lugar indicado para que Dios pueda usarte. Aunque no puedas predicar, póngase allá. Y si el Señor quiere, Él va a usarte. Eso fue una de las cosas que a Moisés le dijo. Moisés, yo no puedo hablar, yo no sé mucho, no te importa. Vaya allá, si yo te voy a usar a ti y tu hermano Aarón, tu compañero allá, él va a hablar por ti. No te preocupes, pero a usted que yo lo estoy mandando. ¿Va a usarte Dios? Obviamente que sí. ¿Estás desparramado ahí en la mesa como todos estos rompecabezas, pedacitos de rompecabezas? Ubícate y ponte en el lugar donde Dios quiere usarte. Y haz lo que tienes que hacer, no necesariamente lo que quieres hacer. Como hemos visto, iglesia, en esta mañana, es de suma importancia saber dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Si nos encontramos en una cueva como muchos creyentes lo están, no es necesario salir de ahí para ver el poder de nuestro Dios y hacer lo que nosotros debemos hacer. Es necesario salir de ahí. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por el día de hoy. Señor y Padre, cuán difícil a veces es salir del lugar de confort o el lugar donde nosotros creemos que estamos refugiados, del lugar que estamos seguros, pero que en verdad sabemos que tú no nos quieres ahí. Guía a cada miembro de Vida Nueva a saber cuál es su parte en el cuerpo de Cristo. Y cuando digo cuerpo de Cristo, no estoy hablando solamente de esta iglesia local, sino cuál es su parte en la iglesia universal tuya. Cuál es su parte aquí en la tierra, con su familia, con su trabajo, con su vida social. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es mi parte en esta vida. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy? Para saber salir de donde estoy y moverme al lugar donde tú quieres que yo esté. Como fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, dijo nuestro Señor Jesucristo, sino lo que tú quieras. Y estamos llamados a seguir sus pisadas. Y es un gran ejemplo para querer lo que tú quieres por encima de lo nuestro. Y llegar así a hacer las cosas que debemos hacer. En tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Si hay alguien